quiero dar un saludo a todos los amigos, amigas del Espacio Regional de Paz del Cauca y agradecer la invitación que me han hecho a esta conversación. Me han pedido que hable sobre la paz total y sobre pues, las mesas de conversaciones. Realmente en este espacio poco voy a decir de la paz total y creo que allí hay una esfera supremamente amplia que va desde las pretensiones de reformas que corresponden al programa del pacto histórico, la implementación, recuperando el hilo de los acuerdos firmados en el 2016 y la apertura de nuevas mesas de conversación, tanto sociojurídicas con estructuras criminales de alto impacto como de tipo político con grupos de carácter rebelde o que así se autodefinen o tienen un origen para que se les dé ese tratamiento. Eso no es todo, la paz total tiene otras dimensiones relacionadas con los asuntos internacionales, con la movilización, con la formación de protagonistas de la transformación de nuestro país. Una gran alianza, un gran acuerdo nacional también forma parte de los propósitos de la paz total. Dentro de eso, podríamos decir que lo que ha merecido mayor notoriedad y casi que se identifica con paz total es la idea de que se va a pasar de una cantidad de situaciones de grupos armados en conflicto a una situación de negociaciones, a un posconflicto, algo por el estilo. Pero la verdad es que ese escenario no es el escenario en el que se está trabajando. Lo que es cierto es que si hay una diversidad de grupos fraccionados, regionalizados en su gran mayoría, ¿no? Que no tienen una pretensión de toma del poder o de destrucción del ejército, no tienen un discurso como el discurso insurgente de los años 60, 70, 80, incluso 90, sino que buscan sobre todo permanecer, consolidar poderes regionales como un propósito, una actitud defensiva de comunidades, enfrentar dinámicas de paramilitarismo, pero en realidad es un fenómeno distinto el que tenemos al fenómeno que teníamos hasta los acuerdos del 2016. Allí hay diferencias entre lo que son el, organizaciones como el ELN, que tienen un hilo histórico de conducción, que explica su situación actual, y lo que son los grupos surgidos después de los acuerdos de 2016, que son particularmente los que no firmaron o que habiendo ido a La Habana se retiraron, encabezados por Gentil Duarte en su momento, los que habiendo firmado e incluso encabezado la firma, luego de eso consideraron que estaba en peligro o la implementación o sus vidas o lo que fuera, y retornaron encabezados por Iván Márquez y otros grupos que pues han estado en todo ese espectro, que son reconfiguración de pequeñas unidades dispersas en frentes locales, como lo que se vio en el departamento del Cauca, por ejemplo, y en otras zonas del suroccidente. Nosotros, la situación es que son configuraciones distintas, con historias, con liderazgos, con capacidades militares, con cuadros y militancia de diferente origen. Hay unos que tienen una composición fundamentalmente de activos y de reclutamiento por sobrevivencia, aunque no sea porque pretenden volverse ricos, ni hay que decir que son traquetos, ni nada por el estilo, pero son opciones de sobrevivencia, no son opciones revolucionarias con una ideología. Esa es la base social generalizada de la mayor parte de estos grupos sucesores o post-FARC. Allí yo estoy desarrollando un trabajo con los bloques que tuvieron, digamos, el origen, el núcleo conductor inicial, en, quienes no firmaron el acuerdo se colocaron al margen del acuerdo y pretendieron reconstruir las bases sociales que quedaron en esos territorios de altísima tradición de presencia de las FARC después del acuerdo de 2016. Se trata del bloque Jorge Suárez Briceño, que tiene una esfera de trabajo, de presencia en zonas de los departamentos en Putumayo, en la frontera con Caquetá, el mismo Caquetá, en el sur del Meta, algunos municipios o veredas, incluso de San José del Guaviare, y en la línea que va de Catatumbo, sur de Bolívar, y algunas partes del norte, nordeste de Antioquia. Esto es una porción de lo que se le llamó en un momento determinado, pretendió ser el Estado Mayor Central de las FAREP,
pero que era un nombre pomposo que no correspondía a ninguna realidad, ni había una estructura nacional, ni había ni siquiera una coordinación, era un intento, una promesa, buscando que en el escenario de negociación con el gobierno se dieran facilidades para que esa convocatoria a conversar les permitiera establecer nexos, incluso conocerse, cuando se reunieron por primera vez en el Yarí, e incluso años después, cuando volvieron a encontrarse en algunas reuniones, se comenzaron a conocer, ni siquiera tenían, mucho menos, no tenían identidades comunes y mucho menos líneas de mando. Ahí no ha habido un mando centralizado, pero sí en algunos bloques que tienen una mayor consistencia. Los bloques que están en la mesa sí tienen una jerarquía, tienen relaciones de coordinación y afinidades entre sí, no tienen un mando centralizado que diga hay un jefe único, ¿no? Pero allí hay digamos, una mayor homogeneidad y consistencia que es lo que se presenta en otros agrupamientos, incluso en la historia de la Segunda Marquetaria y cómo se dio el acercamiento de frentes, hay historias muy disímiles, o lo mismo en el departamento del Cauca entre estos frentes, que han tenido una coordinadora y que siguen siendo frentes muy autónomos, muy horizontales. Acá hay una relación mucho más centralizada, en bloques, no en el conjunto de lo que llamamos el Estado Mayor de los bloques y frentes. Con ellos se está desarrollando este método de negociación que es diferente a lo que se planteó con otras organizaciones, con el ELN o en el pasado. Algunas similitudes, por supuesto, pero se habla de un modelo de negociación en cese al fuego con acuerdos de respeto a la población civil, con un reclamo de respeto al derecho internacional humanitario y acuerdos especiales de aplicación en temas específicos, en un cúmulo de acuerdos y protocolos, muy importante, pero al mismo tiempo se plantea el tener acuerdos parciales, tanto humanitarios como de relaciones de las instituciones en los territorios para transformaciones que se llaman transformaciones territoriales y de economías ilegales. Esta es una novedad de ir haciendo mientras se va conversando y mientras se va pactando. Es decir, no la idea de que todo tiene que pasar por la lógica, se acuerda, se realiza, se acuerda, se realiza en una forma lineal. No, la idea es que hay algunos acuerdos de pequeña escala, de cuestiones de aplicación inmediata, realizables, por lo tanto, que no pueden pretender ser la transformación estructural, ¿no? Y al mismo tiempo hay construcción de una agenda. Son dos niveles de acuerdos, acuerdos inmediatos que no son estructurales, que son de aproximación, de creación de confianza, de establecer una interrelación entre comunidad, institucionalidad y actor armado para que en esa interrelación se vayan generando condiciones, visibilidad de posibilidades de transformación de un poder ilegal en un poder legal en el territorio. Es decir, la idea es ir dando señales de que es posible la permanencia bajo una nueva modalidad de poder del actor armado y sus áreas de influencia en el territorio. Por eso hay una gran importancia de la concepción territorial en la transición, en las conversaciones, en las transformaciones y en la relación de los acuerdos inmediatos con el acuerdo de paz. Esto es una situación, yo creo que es una experiencia difícil, es muy difícil, ahí se sopesan muchísimas variables, es muy incierto, porque pues aquí, si no hay una declaración de voluntad de paz por anticipado que diga, vamos a un acuerdo, pretendemos hacer un acuerdo de paz en este gobierno, solucionando incluso o dejando la ruta clara de solución del problema de las armas. Por supuesto que todo esto va a ser un juego de prueba, una prueba, error y ensayo en el territorio. Pero digamos que ese es el modelo que estamos ensayando, muy incierto. No tiene antecedentes, tiene grandes riesgos. Allí hemos visto, por supuesto, que hay que relacionar esas transformaciones inmediatas con la construcción de agenda. Una agenda sustantiva que va a incorporar transformaciones de mediano y corto plazo, que podrían llamarse estructurales desde el punto de vista que trata de modificar relaciones de poder e institucionalidad y que desde la experiencia local se
inducen necesidad de transformaciones de carácter nacional. Y eso hace la diferencia de este ensayo, incluso con lo que tenemos en la mesa, con lo que está definido en el Acuerdo de México del ELN. En el Acuerdo de México del ELN hay como, por lo menos en mi interpretación, hay la idea de que todo va en acuerdo logrado, acuerdo ejecutado, acuerdo logrado, acuerdo ejecutado. Eso puede dar interpretación o de simultaneidad, pero ¿qué tipo de acuerdos? Si el acuerdo es construir una sociedad postcapitalista o hacer la reforma agraria, pues mientras se hace la reforma agraria, pues pasan varios gobiernos. Aquí no, aquí se trata de acciones inmediatas de transformación para ir dando pasos de transición. Y definición de acuerdos de mediano y largo plazo que son elementos para un posconflicto o para una línea de transformaciones territoriales en el mediano y largo plazo, pero que de todas maneras van señalando una ruta distinta. Esas son dimensiones que yo creo que, ahora que ahí tenemos grandes dificultades y grandes retos, porque hay una tensión entre ¿qué? Tensión entre, digamos, una fuerza que dice, vamos a utilizar este espacio de conversaciones para ganar posiciones, para defender en un cese al fuego, proteger la vida de los cuadros más importantes, ganar reclutamiento, fortalecer las finanzas. Siempre está el pretexto de que hay paramilitares, de que hay otros grupos que están siendo instrumentalizados y que seguramente están aliados con alguna fuerza enemiga, como en este caso con la guerra con Mordisco, con la Segunda Marquetalia, en algunas regiones, aunque no es el caso, también hay tensiones con el ELN, aunque ahí hay más alianzas como en Catatumbo y en el Magdalena Medio que confrontaciones. Pero eso también es otro elemento que justifica una dinámica de fortalecimiento, pero para eso hay que reclutar y hay que tener armas, hay que tener campos minados, porque no, pues ¿cómo hacemos para defender el territorio? Y al mismo tiempo se utiliza la plataforma para tener un reconocimiento internacional, garantes, acompañantes, protagonismo político. Es toda una tendencia y una posibilidad de que esto sencillamente vaya a una utilización de las condiciones del diálogo para permanecer, fortalecerse y además con un argumento. Este gobierno es débil, no va a haber transformaciones estructurales y entonces hay que reservar fuerzas para el siguiente gobierno. Ese es un escenario, digamos, la hipótesis extrema más negativa, pero que hay que considerarla y que tiene elementos en la realidad de alguna dimensión, pero ahí están. Y hay indicadores de progreso. Frente a eso, ¿qué cosas nos indican que podría haber una dinámica distinta? Pues uno, que efectivamente se observe el principio de respeto a la población civil en un desescalamiento progresivo de violencias y, como está escrito en acuerdos y protocolos, la observancia de las normas de derecho internacional humanitario. Al menos un seguimiento estricto de lo que se firme como protocolos y las propias normas de las organizaciones de respeto a la población se coloquen sobre la mesa para que tengan un control público. Pero allí tiene que haber un avance. Lo segundo es que la participación en la definición de relación con la institucionalidad, de planes de vida, de planes de transformación, experiencias pequeñas que se den, como las que estamos intentando en algunos puntos en la Amazonía, en Catatumbo, en Antioquia, que esas experiencias pequeñas realmente tengan un avance con participación cada vez más autónoma de las comunidades. Es decir, que no sea, vengan y participen en las comunidades, pero siempre sobre el filtro y las órdenes, o de todas maneras la subordinación del actor armado, y por lo tanto, pues la participación se vuelve simplemente una simulación. Entonces se trata de ver si avanza o no avanza el fortalecimiento de estos sectores sociales como protagonistas de la construcción de sus propios planes de transformación. Es decir, el poder para los sectores populares en experiencias de pequeña escala, pero que eso nos den a nosotros el modelo, el punto de partida para ver planes más subregionales, macroregionales y líneas en ese sentido que vayan dándole credibilidad al proceso.
Ese es otro indicador importante. En tercer lugar, que efectivamente se esté enriqueciendo una agenda que vaya para el acuerdo de paz. Se está o no trabajando en esa dirección. Hemos considerado que los asuntos de seguridad de la población, de georreferenciación, que ya se están hablando en la mesa, y en esta mesa se ha avanzado mucho en ese sentido, pues que eso prospere. Y al mismo tiempo que se busquen, que se tenga una actitud en relación a todas estas confrontaciones entre grupos armados que no sea expansiva, es decir, que no sea el pretexto de que existe una situación de ataque para buscar expandirse hacia otros territorios. El tema de la economía es un tema importante y no se trata de exigir que suspendan toda actividad económica de reproducción, pero sí que en eso se vea un progreso digamos, de disminución de lo que tiene que ver con las afectaciones a la población en esas dinámicas, lo mismo que en las economías ilegales. Es decir, hay signos o no que se están tomando medidas de transformación. Y además definiciones formales. Esto se trata de sujetos con conciencia. ¿Cuándo hay un quiebre en el proceso de negociación? ¿Cuándo se pasa de exploración, aproximaciones, diálogos, negociaciones, a decir, entramos en una recta hacia un proceso irreversible? Cuando las direcciones y en el acuerdo en la mesa se manifiesta que se encaminan los esfuerzos hacia el final del conflicto, que se encaminan los esfuerzos y que existe la voluntad de llegar a las soluciones en los problemas difíciles. El problema de las armas, el problema de la seguridad, el problema de la justicia, el problema de la identificación del lugar en la sociedad de los excombatientes y de sus áreas de influencia. Eso es lo que nos indica y a eso apuntamos. En algunos procesos que se han dado en Colombia y que han llevado a un acuerdo de paz, el punto definitivo es lo que llamó alguna vez Camilo Castellanos las manifestaciones de la voluntad insurgente. La voluntad. Y cuando la argumentación es la paz solamente depende de condiciones de transformaciones estructurales y objetivas y esperamos que se den las transformaciones objetivas para definir qué hacemos con el paso a una nueva institucionalidad. Allí lo que se está diciendo en definitiva es que no hay todavía condiciones para un acuerdo de paz, no las hay. Es un asunto de conducción política hacia dónde se va. No solamente como hipótesis, llegó el momento ya de llegar a los acuerdos, orientamos todo hacia allá, existe, eso es lo que articula, o lo que articula es, esperemos, analicemos, exploremos, posicionémonos por si acaso, ganemos terreno, ¿no? Y esperemos porque siempre habrá argumentos para no llegar a un acuerdo. Que el gobierno es muy débil o que el gobierno es muy fuerte, siempre. Si es muy fuerte, pues no va a negociar, entonces, pues como no hay negociar, hay que esperar cómo se modifica la correlación de fuerzas. Y si es muy débil, pues no va a poder conceder mucho. Entonces aquí hay un punto clave, y es que la organización rebelde considere que en la paz puede integrarse en un torrente de movilización, puede mantener un poder, puede transformar su poder armado y demás poderes ilegales en un poder dentro de la institucionalidad y que tiene más posibilidad como parte de un movimiento transformador en la institucionalidad, en estas condiciones conflictivas y de antidemocracia y demás, que tiene más posibilidad de acción y fortalecimiento popular y de transformación que en la continuidad de la guerra. Si no se da ese argumento, no va a haber. Y ese es el test que nosotros pensamos que es definitivo en este tipo de conversaciones. Ahí estamos, por supuesto que el tiempo político es poco, el tiempo de mi intervención también se acabó hace rato y por lo tanto yo digo, estamos en ese esfuerzo, es un esfuerzo que depende de muchas otras condiciones, del ambiente político nacional, de los tiempos del propio gobierno, de las condiciones internacionales tremendamente inciertas al borde de confrontaciones armadas, incluso del uso de armas tácticas atómicas, es decir, una incertidumbre tremenda. Esto tiene muchas vueltas, las condiciones de frontera, la situación de Venezuela,
Es un factor muy grande la situación de Venezuela, que pesa muchísimo en todo lo que es el panorama interno de nuestro país. Pero sobre eso yo creo que podríamos conversar en otra oportunidad.